Dios le bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Bendito sea el Señor. Sean todos reunidos en el día de hoy a la casa de Dios. Queremos en esta mañana agradecer a cada una de las personas que nos han estado acompañando. Queremos agradecer a la iglesia que ha permanecido fiel. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible que cada día que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios nos hayan acompañado. Gracias por su fidelidad, gracias de verdad por su audiencia, gracias por compartir con otras personas estas enseñanzas, gracias de verdad por acompañarnos. Les queremos dar gracias porque en medio de esta pandemia poder encontrar personas que se interesan por escuchar la palabra de Dios, que han hecho de estas reuniones se han vuelto una necesidad, que han hecho de estos servicios importantes para la gloria de Dios, donde muchas cosas han pasado en las diferentes vidas de cada persona. Dios ha hecho cosas hermosas, hemos escuchado testimonios preciosos, sanidades, manifestaciones del Señor, y creemos que Dios va a seguir haciendo. Estamos convencidos como esta semana que hemos venido compartiendo, he tratado de ser fiel a algo que Dios ha puesto en mi corazón. En estos días hablábamos sobre el miedo, donde hacíamos referencia a que en la peor pandemia que en este momento está viviendo nuestra sociedad se llama miedo. Tenemos miedo de muchas cosas, tenemos miedo de que nos roben, tenemos miedo de que en algún momento, aunque nos cuidemos, seamos infectados. Tenemos miedo de pronto que se hacen reducción de personal, nos quedemos sin empleo. Tenemos miedo de pronto de no poder cumplir. Tenemos miedo de pronto de fallarle a nuestros hijos. Tenemos miedo de fallar en muchas cosas que nos hemos trazado. Pero en el día, esta semana hablaba de la necesidad de sacar ese miedo de nuestras vidas, porque realmente no podemos hacer de nuestras vidas lo que hizo Gedeón y su pueblo, que vivieron por muchos años como esclavos, como ermitaños, escondiéndose en cuevas para evitar ser atacados por los enemigos y que en ese momento vinieran y se llevaran todo lo que ellos habían conseguido por simple miedo a no enfrentar a sus enemigos. Dios le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y yo estaré contigo. Y Dios le demostró que aunque tenía un ejército entre comillas numeroso, aunque el ejército enemigo lo superaba, Dios le mostró que con unos pocos, Dios le mostró que con 300 era posible obtener la victoria y librar su vida, vivir en libertad y por fin ser libre de un espíritu, por fin ser libre de una pandemia que quizás por años les había perseguido, que era el miedo, y lograron la libertad después de mucho tiempo para su pueblo con pocos hombres. Entonces no se necesita de la cantidad, sino de la calidad de los que estemos dispuestos a creerle a Dios. Y en el día de hoy también quiero tratar de ser fiel a lo que he venido compartiendo, y quiero en este día hablar del poder de la palabra de Dios, y decirle en esta mañana a cada uno de los que me está escuchando que si la palabra de Dios no está en tu vida, está muerto. Ese es el tema que quiero compartir. La ausencia de la palabra de Dios en nuestras vidas nos lleva a la muerte. Así que vamos a orar, vamos a adorar al Señor, y quiero que piense en esta mañana en eso.
que sin la palabra de Dios ya estás muerto, que sin la palabra de Dios ya estás derrotado, sin su palabra estás vencido, sin su palabra vas a seguir siendo el mismo, sin su palabra vas a ser toda la vida una persona inmadura, sin su palabra vas a ser toda la vida una persona inestable, sin carácter, sin propósito, sin metas. Así que es importante que entendamos que si tenemos la palabra, lo tenemos todo y podemos enfrentar cualquier pandemia, cualquier dificultad, cualquier prueba que se presente. Prueba, amén. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Vamos a exponer nuestras vidas y nuestros corazones. Y desde ya permita al Señor que ministre a su vida. Desde ya dígale al Señor: Señor, dispongo mi corazón. Por favor, haga de cuenta que está en la iglesia. Sea en esta mañana, por favor, diligente. Deje todo lo que está haciendo, por favor, a un lado. Note que cuando Moisés entraba al tabernáculo, todo el pueblo salía a la puerta de la tienda a esperar la palabra de Dios. Que en esta mañana usted, por favor, pare todo lo que está haciendo y solo tenga hoy ojo para el Señor, como lo hacía María. Amén. Vamos a decirle al Señor en este día: al contemplar. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Y toda la iglesia le va a decir hoy al Señor que su corazón entona una canción para el más maravilloso y precioso Señor. Dígaselo al Señor en esta mañana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz, de los potentes truenos, dime brillar el sol en su cenit. Mi corazón
precioso Señor. Padre, esta mañana recibe toda la honra, recibe toda la gloria. Señor, mi corazón en esta mañana te alaba, te adora, Dios de los cielos. Padre, queremos decirte en esta mañana, Dios, que tú eres una fuente inagotable, Padre de la gloria. Queremos decirte en esta mañana, Señor, que es un río de agua viva. Queremos decirte en esta mañana, Dios de los cielos, que es un río de alabanza, Dios de los cielos. Padre, que en esta mañana tu presencia es una fuente en mí, Padre de la gloria. Señor, en esta mañana que esa fuente, Padre de la gloria, Señor, toque cada hogar, toque cada vida, que esa fuente sane, Señor, que esa fuente liberte, Señor, que esa fuente fortalezca, Señor, que esa fuente, Señor amado, revitalice, Dios de los cielos. Padre, que esa fuente, Dios de los cielos, salpique para vida eterna. Vamos a decir al Señor en esta mañana: Señor, hay una fuente en mí, hay una fuente en mí. Ese, Señor, eres tú, es tu presencia. Vamos, dígaselo al Señor en esta mañana. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
queremos darte en esta mañana toda la gloria, Dios. Señor, queremos, Señor, exaltarte en este día. Señor, dice tu palabra, Padre de la gloria, allá en el libro del Apocalipsis, Señor, que en los postreros tiempos, Dios, en aquel momento, Dios de los cielos, cuando estemos, Señor, Dios de los cielos, delante de ti, Señor, los ángeles y los hombres dirán: ¿quién como Él? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Recibe toda la gloria, Padre, en esta mañana recibe toda la gloria. Señor, en esta mañana te damos gloria, Padre bendito, en este día. Vamos a decírselo al Señor en esta mañana, amén. Señor, te damos gloria. Amor, tan glorioso.
Gracias, Dios de los cielos, gracias, Señor amado. Padre, queremos decir en esta mañana, queremos declarar, queremos confesar en este día, Dios de los cielos, que por más grande, Dios del cielo, que sea nuestra dificultad, este problema, en el nombre tuyo lo venceremos, Padre de la gloria. Padre, hoy nos levantamos contra todo Goliat, Dios de los cielos. Llámese como se llame, llámese COVID, enfermedad, necesidad, problema, dificultad. Hoy nos levantamos, Señor amado, contra ese COVID, nos levantamos contra ese gigante y declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que el reino de las tinieblas está cayendo. Gracias, mi precioso Señor, gracias, mi precioso Rey. Vamos a aclararlo en esta mañana. Dios es más grande, más grande.
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mi precioso Señor. Gracias, mi precioso Rey. Confiamos en el Señor, que muy pronto estaremos la iglesia reunidos. Amén, ¿lo pueden creer? Amén. Sé que muy pronto nos reuniremos. Sé que muy pronto podremos volver a compartir la palabra de Dios todos. Una vez más, como les he venido compartiendo, Dios ha puesto quizás no, Dios ha puesto en mi corazón, Dios ha puesto un mensaje de desafío. Dios ha puesto en mi corazón un mensaje de esperanza. Dios también ha puesto en mi corazón una palabra de exhortación, de un llamado a revelarnos no como tal a las leyes establecidas, revelarnos a lo que el enemigo nos quiere imponer, revelarnos a lo que el enemigo quiere hacer de nosotros. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, inmediatamente llegan a Babilonia, el rey les cambia el nombre, tratando de borrar su identidad, tratando de imponer un sello que no era el de Dios, tratar de imponer el sello del imperio de Babilonia, tratar de cambiarles a estos muchachos su identidad, su ideología, lo que Dios había sembrado en sus corazones. Pero vemos a lo largo de la palabra de Dios que Daniel y sus amigos se mantuvieron en pie, fieles a lo que habían aprendido, fieles a lo que el Señor les había enseñado, fieles a sus costumbres, a sus ideales, a sus principios. A pesar de que la vida les pudiera, a pesar de que les costara la vida, pero se mantuvieron fieles a lo que ellos creyeron, a lo que Dios colocó en sus corazones, al propósito, fieles a lo que Dios les había llamado, fieles al llamado de Dios, a pesar de lo difícil que fuera, porque no era fácil, pero se mantuvieron fieles. Y esa fidelidad, esa identidad fue la que hizo que fueran colocados en lugares de privilegio como gobernantes, y que aquellos que se levantaron contra ellos fueran muertos, que aquellos que se levantaron contra ellos murieran, porque a pesar de todo lo que tuvieron en contra, se mantuvieron fieles, entendiendo que sus principios, sus ideales, su identidad podría cambiar el entorno en el que ellos estaban. Y en esta mañana yo quiero compartir una palabra de parte de Dios que he titulado: si la palabra de Dios no está en tu vida, te mueres. Sin su palabra estás muerto. Quiero que entiendan esta mañana que si la palabra de Dios está ausente en nuestras vidas, estamos muertos. Jesús enfatizó mucho a sus discípulos en la necesidad de escudriñar las Escrituras, y le dijo: porque en ellas vas a encontrar la vida eterna. Ellas van a ser las que se van a encargar de dar testimonio de ti. Y es que de la abundancia el corazón habla la boca. Y es que de la abundancia de la palabra de Dios depende mi comportamiento, mi identidad, lo que voy a hacer, cómo me voy a enfrentar a las dificultades, a los problemas. Usted siempre va a ver una persona que abunda en la palabra de Dios y una persona que escasea en la palabra de Dios. Notará la diferencia, porque aquel que abunda, aquel que la palabra de Dios la atesora en su corazón, aquel que
vive la palabra de Dios, aquel que continuamente va a la palabra de Dios, aquel que continuamente escudriña la palabra de Dios, tendrá una posición diferente frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a las situaciones difíciles, que aquel que en su vida escasea la palabra de Dios. Usted notará una diferencia siempre entre este tipo de personas y entre las otras personas de las cuales les estoy diciendo. Esos dos tipos de cristianos: aquellos que entienden que la palabra de Dios es importante en sus vidas, y aquellos que consideran que no es necesaria, aquellos que quizás muy pocas veces la leen, que muy pocas veces la escudriñan. Encontrarán una diferencia, porque aquellos que la palabra de Dios escasea en sus vidas se desesperan, se angustian. Su forma de hablar es diferente. Su forma de hablar es de derrota, de tristeza, de desánimo, todo lo malo. Su forma de hablar no es la misma de la de aquel que ha llenado su vida de la palabra de Dios. Porque de su corazón saldrá ¿qué? Las buenas palabras. De su corazón saldrá la palabra de Dios. Porque en los momentos de angustia tendrá una palabra como: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En los momentos de crisis, esa palabra saldrá a flote. En los momentos de angustia, llegará la palabra de Dios para fortalecerle. Hay una gran diferencia en aquel que escudriña las escrituras, hay una diferencia muy grande en aquel que entiende que la palabra de Dios es importante en su vida y la practica, la lee todos los días, la escudriña. Le quiero que entiendan esta mañana que si la palabra de Dios escasea en su vida, usted está muerto. Y si no está muerto, está a punto de morir. Porque dice la palabra de Dios que su palabra es vida. Entonces, si la palabra de Dios escasea en su vida, usted está muerto. Dice en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Quiero solo traer este pasaje a manera de introducción. Porque el texto en esta mañana sobre el cual quiero desarrollar esta enseñanza está en Isaías 55:11. Pero quiero traer en esta mañana, quiero hacer referencia de este pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Habla de la condición en la que se encontraba en ese momento el pueblo, de lo que estaba sucediendo en los días del profeta Elí. Cuando Samuel empezaba a dar sus primeros pasos en el ministerio, dice el joven Samuel, verso 1 del primer libro de Samuel: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Quiero que entienda bien esto. Quiero que lo lean nuevamente. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice la segunda parte del versículo 2 que los ojos del hombre de Dios comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Dice la segunda parte del verso, dice la primera parte del verso 3, que el joven Samuel dormía en la presencia de Jehová, aunque en ese lugar estaba el arca que representaba su presencia. Dice, y la lámpara de Jehová estaba a punto de apagarse. Y en ese momento, cuando eso sucedía, dice la palabra que Dios llama a Samuel para darle a entender lo que estaba pasando. Pero note la expresión con la que empieza este pasaje.
La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Era una responsabilidad de los sacerdotes. Era la responsabilidad de los hombres de Dios continuamente transmitir las escrituras. Era una responsabilidad de los hombres de Dios continuamente transmitir la palabra de Dios. Pero dice la palabra que en ese entonces, en ese tiempo, la palabra de Dios estaba escaseando. Cuando hace referencia a escasear, hace referencia a de que llevaba mucho tiempo, que de un tiempo para acá la palabra no se tenía en cuenta, que de unos años para acá la palabra no era tenida en cuenta en la vida del pueblo de Israel. Y era responsabilidad de los profetas, pero la palabra de los sacerdotes. Pero en ese momento los sacerdotes llevaban una vida desordenada. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí permitía que sus hijos hicieran lo que quisieran. Y dice la palabra que sus hijos adulteraban, fornicaban en la misma casa del Señor. Y cuando hay pecado no hay autoridad en la palabra de Dios. Y el pecado trae ausencia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios aleja el pecado. Pero el pecado también aleja la palabra de Dios. Pero cuando hay cuando hay un continuo estudiar de la palabra de Dios, la palabra de Dios se encarga de alejar, de sacar de nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver ahora. La palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Y como no había palabra de Dios, dice la palabra ahí mismo, que no había visión con frecuencia. Ese no había visión con frecuencia hace referencia a que eran muy pocas las veces en las que Dios se manifestaba. Que eran muy pocas las veces en las que Dios hablaba. Que eran muy pocas las veces en las que de pronto tenían una palabra de parte de Dios. Si no hay palabra, no hay manifestación de la presencia de Dios. Es importante que entendamos en este tiempo de angustia y de dificultad que más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Hay angustia en este momento en todo el mundo. Hay angustia en el planeta. Hay angustia en las personas. Hay desespero. Hay desolación. Hay tristeza. Hay dolor. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tanto de esto en la sociedad? ¿Por qué hay tanto miedo? Porque hay ausencia de la palabra de Dios. Dice el mismo pasaje, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y algo similar está pasando en este tiempo. La palabra de Dios viene escaseando. La palabra de Dios se ha hecho ausente en nuestras vidas. Al punto tal de que en muchas ocasiones pasamos días, meses, semanas enteras sin ir a ella. Es importante que entendamos que si no hay palabra de Dios no hay revelación. Sin su palabra no hay avivamiento. Sin su palabra no hay sanidad. Sin su palabra no hay paz. Sin su palabra no hay libertad. Sin su palabra no hay sanidad. Sin su palabra no hay cambios. Sin su palabra no hay reformas. Sin su palabra no habrá un despertar. Sin su palabra no hay vida. Cuando apareció la palabra en el valle de los huesos secos, ¿qué hubo? Vida. Cuando apareció la palabra aquí, cuando la palabra aparece en escena, ¿qué sucedió? El profeta Samuel despertó. Cuando la palabra apareció en la vida de Samuel, ¿qué pasó? Hubo revelación, dice la palabra. Y la palabra en ese entonces no le había sido revelada al muchacho. Pero Dios buscó la manera de que él tuviera una revelación de Dios. Porque no había en ese momento quien dirigiera, no había quien enfocara al muchacho hacia lo que Dios quería. No había quien enfocara en ese momento a Samuel hacia lo que Dios quería hacer, hacia el propósito,
hacia su revelación. Dios se quería revelar en ese momento, pero no había quien lo enfocara, no había quien lo dirigiera, porque en ese momento él era encargado de poder traer una revelación, de poderle enseñar, de poder dirigir a este muchacho, era el profeta Elí. Pero como no había una revelación de parte de Elí, porque como los ojos de Elí ya se empezaban a oscurecer, porque como Elí había permitido tantas cosas y la ausencia de tanto de la palabra de Dios había producido en este hombre ceguera, adormecimiento, había perdido la revelación. Entonces no tenía cómo dirigir al muchacho, aunque Dios lo llamaba y no se daba cuenta de que lo estaba llamando. Y esto está pasando hoy en día en muchos hogares. Esto está pasando en muchas de nuestras familias, que no sabemos cómo orientar a nuestros hijos porque no hay una revelación de la palabra de Dios, que no sabemos cómo llevar a nuestros hijos a que busquen a Dios, que no sabemos cómo llevar a nuestros hijos a que sean hombres de bien, porque la palabra de Dios está ausente en nuestras vidas. Esto es lo que está pasando, y simplemente queremos que nuestros hijos sean buenos, dándoles gusto en todo. Queremos que nuestros hijos cambien, permitiéndoles muchas cosas. Queremos que nuestros hijos sean hombres de bien, dejándoles que hagan lo que quieran, para que no se molesten, para que no se aburran, para que de pronto, qué sé yo, hagan una cantidad de cosas, pero que se sientan bien. Eso le pasaba en ese momento a Elí. No sabía cómo orientar a Samuel. Y aunque Dios estaba llamando, él no se estaba dando cuenta. Sus oídos también se habían cerrado a la voz de Dios. Su entendimiento se había cerrado a lo que Dios le quería mostrar. Y aunque Dios llamaba, porque lo llamó 4 veces, Elí no se dio cuenta de que Dios lo llamaba. Y no se dio cuenta porque la misma palabra dice, la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Quizás estaba empolvada, archivada, quizás yo no sé dónde estaba, pero no era la palabra de Dios la prioridad en ese momento para Elí. Y como no era prioridad, sus hijos hacían lo que querían. Como no era una prioridad, sus hijos se paraban en la cabeza y él no podía hacer nada, porque cuando la palabra de Dios está ausente en tu vida, tampoco tienes autoridad. No tienes cómo decirles hagan esto porque yo soy así o porque yo soy ejemplo. La palabra de Dios. Entonces ellos hacían lo que querían. Y es importante que entendamos que en este momento de caos, de angustia, de preocupación, lo único que puede traer tranquilidad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que aleja el miedo. Es la palabra de Dios la que nos da seguridad. La gente en este momento, muchos no saben qué hacer. La misma iglesia está preguntándose, pastor, ¿será que ya Dios viene? Algunos están diciendo que estamos en el tercer sello. ¿Por qué no lee la palabra? Si usted escudriñara las escrituras, sabría lo que tiene que ver con este tiempo. Si leyera la palabra de Dios, sabría lo que está pasando. Si lee la palabra de Dios, sabe que el tiempo está cerca, pero que aún no es el final. Y que esta pandemia no está determinando el comienzo de la gran tribulación, sino que simplemente son principios de dolor, porque aún hay cosas que faltan por cumplirse, porque dice la palabra de Dios que las naciones buscarán a los hijos de Dios. Eso hasta ahora no se ha visto. Dice la palabra que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Eso no está pasando. Cuando vamos a la palabra de Dios, la gente nos puede decir lo que quiera, nos puede presentar argumentos, pero cuando tú tienes bases sólidas en la palabra de Dios, no habrá nada que te mueva de lo que Dios te ha enseñado. No habrá nada de lo que te mueva de lo que has aprendido. No habrá nada que te mueva de los principios que Dios ha establecido en tu corazón. Es increíble todo lo que está pasando, pero yo supe de hombres de Dios que simplemente por congraciarse con otros aprobaron en ese entonces la unión entre personas del mismo sexo, pastores que dieron el voto.
¿Dónde estaban sus principios? ¿Dónde estaban sus ideales? ¿Dónde estaban lo que habían aprendido en la palabra de Dios? ¿Dónde estaban los rudimentos, como muchos dicen, los rudimentos antiguos? Porque hoy en día estamos a la moda y estamos en la nueva era y tenemos que darle libertad a muchas cosas. ¿Pero dónde? Es importante que entendamos que si la palabra de Dios escasea en nuestras vidas, estamos muertos. A ti y a mí no nos va a matar esta pandemia, a ti y a mí no nos va a matar el virus. Lo que nos va a matar es la ausencia, la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo que está matando a la sociedad, lo que está destruyendo los hogares, lo que está destruyendo la juventud, lo que está destruyendo las familias, no son las drogas, es la ausencia de la palabra de Dios. Porque donde abunda la palabra de Dios hay cambios. Donde abunda la palabra de Dios hay vida. Nosotros podemos cambiar esta sociedad con la palabra de Dios. Este barrio puede ser transformado con la palabra de Dios. Esta pandemia puede ser cambiada con la palabra de Dios. Dios creó todo lo que usted ve, lo creó de su palabra. La palabra de Dios crea. La ausencia de la palabra de Dios destruye. Entiéndalo en esta mañana. La ausencia de la palabra de Dios destruye. La ausencia de la palabra de Dios mata. Los problemas te van a matar, los problemas te van a destruir. La depresión te va a destruir si la palabra de Dios escasea en tu vida. Una infidelidad te va a destruir si la palabra de Dios escasea en tu vida. La pérdida de un familiar te va a destruir si la palabra de Dios escasea en tu vida. Una enfermedad te va a matar si la palabra de Dios escasea en tu vida. Un dolor pequeño, insignificante, va a acabar con tu vida si la palabra de Dios escasea en tu vida. Tu matrimonio se va a derrumbar si la palabra de Dios escasea en tu vida. Nuestros hijos quizás se van a perder si la palabra de Dios escasea en nuestra vida. Pero si tenemos la palabra de Dios, tenemos la espada más poderosa, tenemos la espada más cortante que penetra hasta partir el alma, dice la palabra de Dios, discernir los pensamientos, quebranta. Tenemos la palabra de Dios que es una espada y es la palabra de Dios la que tenemos que usar. Es parte de la armadura de Dios. Tenemos algo más poderoso. Si el COVID-19 fue creado, si este virus fue creado, pensemos en eso para crear inestabilidad, para acabar con la sobrepoblación, para destruir la economía, para que en ese momento los grandes ricos, los multimillonarios compren las empresas quebradas. Si ese virus fue quebrado para eso, para generar caos, para traer destrucción, para traer ruina, pues la palabra de Dios también Dios la trajo, nos la dio para dar vida. La palabra de Dios nos la dio para crear. Y lo que el enemigo destruye, con la palabra de Dios nosotros lo podemos restaurar. Lo que el enemigo acaba, nosotros le podemos dar vida. Lo que el enemigo mata, nosotros con la palabra de Dios lo podemos resucitar. Lo que el enemigo destruye, nosotros lo podemos reedificar. Donde hay caos, con la palabra de Dios podemos traer tranquilidad. Si con este virus generan pánico y angustia de algo que fue creado, si algo que fue creado en este momento creó inestabilidad en la palabra de Dios que permanece para siempre, que no fue creada sino que crea, ¿cuánto más podrá ser la palabra de Dios? Es importante que entendamos. Jesús enfrentó a Satanás. Él venció a Satanás con la palabra de Dios. ¿Usted con qué va a vencer al enemigo? ¿Cómo vamos a enfrentar esta pandemia? ¿Cómo vamos a enfrentar una dificultad? ¿Cómo vamos a enfrentar el desamor? ¿Cómo vamos a enfrentar el desánimo? ¿Cómo vamos a enfrentar el rechazo? ¿Cómo vamos a enfrentar cada una de las situaciones en las que nos enfrentemos? El problema de autoestima
autoestima, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios escasea en tu vida, tienes razón. Si la palabra de Dios escasea en tu vida, como le estaba pasando a Elí, o como pasaba en el tiempo del profeta Elí, no hay visión, no hay revelación, no hay nada, no hay manifestación. Pero si la palabra de Dios abunda en tu vida, cuando el hombre diga que eso no es así, usted tendrá una palabra de parte de Dios. Usted no necesita que alguien le diga para dónde tiene que coger, si la palabra de Dios abunda en su vida. Es importante que entendamos el valor, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios crea, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios cambia. En este momento hay miedo. ¿Por qué hay miedo? Porque hay ausencia de la palabra de Dios. En este momento la gente tiene miedo a contaminarse. ¿Por qué? Porque hay ausencia de la palabra de Dios. En este momento la gente dice: esto se va a poner peor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escasea. En este momento todo es inestabilidad. En este momento todo es incierto. Incierto para aquellos que no tienen la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios abunda en tu corazón, tú sabes que tu Redentor vive, y si es necesario del polvo nos levantará. Porque dice la palabra de Dios que aunque el árbol fuere cortado, dice, y sus raíces, dice la palabra de Dios, se pudrieren en el polvo, al percibir el agua reverdecerán, harán copa como árbol nuevo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuál es esa agua? Esos son los ríos de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son como árboles plantados junto a corriente de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La sociedad quizás se va a secar. El que no tiene a Cristo se va a secar. El que no tiene la palabra de Dios quizás se va a derrumbar. Pero los que tenemos la palabra de Dios, hermanos, seremos como árboles plantados junto a corriente de agua. Mientras aquí hay sequía, los hijos de Dios fructifican. Mientras aquí hay angustia, aquí hay paz y tranquilidad. Mientras en este lado hay muerte, en la casa de Dios hay vida. Donde hay palabra de Dios hay vida, hay abundancia, hay bendición. Mientras en este lado hay caos, nosotros estamos gozándonos en el Espíritu. Mientras aquí, hermano, hay esclavitud, donde hay palabra de Dios hay victoria. Hay victoria. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Qué dice? Isaías 55:1. Ya sabe lo que pasa. Perdón. Ya sabe lo que pasa. Ya sabe lo que pasa si la palabra de Dios escasea en tu vida. Daniela, mira a Dayana un momento. Dígale lo siguiente. Dile: es la palabra de Dios. No la escucho. La palabra de Dios. Eso. Dígale: es la palabra de Dios La palabra de Dios. la que te da La que te da identidad. identidad. Por más que el enemigo Por más que el enemigo quiera robar tu identidad, quiera robar tu identidad, afectar tu personalidad, afectar tu personalidad, es la palabra de Dios la palabra de Dios, la que fortalece la que fortalece y hace salir a flote y hace salir a flote tu identidad. tu identidad. Si la palabra de Dios escasea, Si la palabra de Dios escasea, no sabrás quién eres. no sabrás quién eres. Pero mientras la palabra de Dios abunde en tu vida, Pero mientras la palabra de Dios abunde en tu aunque vida, venga el enemigo, aunque venga el enemigo, tú sabes quién eres en Dios. no sabes quién eres en Dios. ¿Cuántos entienden eso? Amén. La palabra de Dios nos da identidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hey, hermano, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué de qué? Y ahora, hermano, ¿para dónde cogemos? Y hermano, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiere usted? Si usted no sabe, yo sé, yo tengo claro todo lo que el Señor nos ha prometido y quiénes somos en Cristo. Amén. ¿Ya tiene Isaías 55:11?
Quiero que lean esta mañana este pasaje conmigo. Así dice la palabra de Dios, todos a una sola voz. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe o para que la envíe. Léalo nuevamente conmigo, bien fuerte, allá en sus casas todos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios nunca volverá vacía. Así es la palabra de Dios. Cuando usted suelte una palabra de Dios, quizás se tome tiempo. Cuando usted suelte una palabra de Dios, quizás pasen años. Pero lo que una vez usted soltó en el nombre del Señor traerá sus frutos, pase lo que pase, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, si usted soltó palabras sobre sus hijos, entonces si usted soltó palabras sobre esta nación, entonces si usted soltó palabras sobre su economía, sobre su salud, esa palabra no va a volver vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Si usted lanzó una palabra de sanidad, usted será sano o su familia será sano. No sé en qué momento, pero la palabra de Dios nunca volverá vacía. Tenemos la palabra más segura, tenemos la palabra, hermano, más segura, que cuando usted la suelta, mi hermano, después de que usted la suelte, esa palabra ya no tiene reversa. Después de que usted la suelte, esa palabra ya va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Mire lo que dice aquí, mire lo que hace la palabra de Dios. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Cuántos quieren que la palabra que usted soltó no volverá vacía? Eso es la palabra de Dios. Pero mientras haya ausencia de la palabra de Dios, usted no entenderá esto. Lo que usted soltó en el nombre del Señor, así será. Como dijo la profeta Blanca Rubio: llueva, trueno, relampaguee, pasen carros y carretas. Eso se va a cumplir, ¿cierto, abuela? Me dijo, así pasen carros y carretas. Pero la palabra de Dios se cumple. Márquelo ahí. Porque recuerde que hoy Dios le habló. Recuerde que en el día de hoy, yo ya ni sé en qué tiempo estamos. Ya no sé ni qué mes estamos, no sé en qué día estamos. Hoy estamos a qué. 7 de qué. ¿De qué? ¿De junio? Junio. Yo estaba convencido que estamos en el mes de la madre. Pastora, ya se acabó ya tanta consentida. Ay, padre, estamos en el mes Del Padre. Del Padre Santo. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Si la palabra de Dios, ¿qué? Estás muerto. Dígale. Si la palabra de Dios no está en tu vida, estás muerto. ¿Cuántos creen eso? Si la palabra de Dios no está en nuestra vida, ¿sabe qué? Estamos muertos. Como dijo Josué, estamos muertos. Si la palabra de Dios escasea en tu vida, estás muerto. Dígale a sus hijos, dígale a su familia allá donde está, mi hermano, a los que me están viendo en esta mañana: si la palabra de Dios escasea en nosotros, estamos muertos. Pero si hay abundancia en la palabra de Dios en usted, en nosotros estamos ¿qué, Keiner? Si la palabra de Dios abunda en su vida, ¿estamos qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo escucho. Dijo muertos. Primero dijo muertos. ¡Muerte! Va a tocar mandarlo para el ejército. ¿Cómo? Diga algo, Robert.
Vivo. ¿Estamos qué, Pipe? Vivos. Vivo. Vivos. Vivos. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Vivos. David, ¿cómo estamos? Vivos. Vivos. Gloria Selena. ¿Estamos qué? Vivos. Si la palabra de Dios abunda en nuestras vidas, ¿estamos qué? Vivos. ¿Qué necesitas para enfrentar cualquiera que sea la situación? La palabra de Dios. No sabemos orar porque la palabra de Dios escasea en nuestras vidas. No tenemos que decir porque la palabra de Dios escasea en nuestras vidas. Entonces, Señor, glorifícate, Señor, por favor, responde, Señor, obra, Señor, por favor, guárdanos, Dios del cielo. Porque por ahí dice que cuando el río sube una piedra lleva, Dios, y algo malo yo siento en el nombre del Señor que viene. Si la palabra de Dios escasea en su vida, usted va a mirar que agarra para hablar con Dios, para adorar a Dios. Pero cuando la palabra de Dios abunde en su vida, usted le podrá decir al Señor: Señor, te amo, Dios de los cielos, porque tú eres escudo alrededor mío, Señor, porque nosotros, Dios de los cielos, somos como la aurora que irá de aumento en aumento, Señor, porque tu palabra dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dios, por eso te digo en esta mañana que aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Padre, gracias, Dios de los cielos, porque soy como ese árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Señor, tu palabra dice que aunque el árbol fuere cortado y sus raíces fueran muertas en el polvo, al percibir el agua reverdecerá. Que esa agua, Señor amado, sea su palabra, que me dé vida. Después de que usted diga eso al Señor, ¿qué hace el Señor? Dios queda rendido, Señor. ¡Wow! Como mi hijo me adora. Pero en muchas ocasiones no tenemos que decir por qué. Porque la palabra de Dios escasea en nuestras vidas. Señor, por favor. Como dice ese coro, Dios, una piedra en el camino, Señor, me dijo que mi vida era rodar y rodar. Entonces le va a cruzar todo menos. Necesitamos su palabra. Si su palabra escasea en nuestras vidas, estamos muertos. ¿Qué es la palabra de Dios en nuestras vidas? Número 1 es vida. ¿Qué es la palabra de Dios en nosotros? Vida. Hebreos 4:12. ¿Qué es la palabra de Dios en nosotros? Vida. ¿Alguien tiene Hebreos 4:12? ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toca que estén pilas, porque si no la hermana Marlene no los va a dejar leer hoy. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios en nosotros? Vida. Y sin la palabra de Dios estamos ¿qué? Muertos. Y ahora mire lo que dice: y es eficaz. ¿Qué entiende usted por eficaz? Rápida. Rapidísimo. Serpientrega. La palabra de Dios es más que serpientrega. Entrega segura. La palabra de Dios es que viva y eficaz. O sea que después de que usted la suelte, ella cumple su objetivo. ¿Qué es la palabra de Dios en nosotros?
Vida. Es vida. Es eficaz, ¿por qué? Porque nos enseña, nos cambia, nos instruye. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Rápido, a ver. ¿Segunda de Timoteo qué? 3, 16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué tenemos que estarle diciendo a la gente que se congregue? ¿Por qué un pastor tiene que estarle diciendo a la gente que ofrende o que diezme? ¿Por qué un pastor tiene que estar diciendo a la gente que sea fiel? ¿Por qué un pastor tiene que estar preparando enseñanzas para que la gente cumpla con sus deberes? ¿Por qué? Si la palabra de Dios abunda en el corazón de esa persona, será fiel sin que usted le diga. Así es. Pastores, amigos, si la palabra de Dios abunda en las personas que asisten a nuestras congregaciones, usted no tendrá que decirle que vive en santidad porque la palabra de Dios abunda en él. Usted no tendrá que decirle que se afirme en la iglesia porque la palabra de Dios abunda en él. Usted no tendrá que decirle arregle su vida si está en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios abunda en él y buscará la manera de arreglar su vida. No tenemos que decirle a la gente, hermano, ofrende, diezme. No tenemos que decírselo. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios abunda en su vida, la persona sabe que ese es un deber no con el hombre, sino con Dios. Si no quiere ser bendecido, si de pronto no cree en esto, eso es el problema de él. Eso es algo con Dios. Pero no tenemos que estar preparando y cada 8 días estar diciendo lo mismo. Si la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Cuando la palabra de Dios abunda en una persona, hay revelación. Y el que tiene revelación sabe lo que tiene que hacer delante de Dios, sabe lo que tiene que cumplir. Habrá gente que está aquí y allá y que nunca se establece. Hay gente que lleva 40, 20 años en el evangelio y sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escasea. Pero cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, hay temor. Usted viene, ¿por qué? Porque la palabra de Dios abunda, porque la palabra de Dios está en usted, porque la palabra le está diciendo, no dejemos de congregarnos. Hoy no nos congregamos como lo deberíamos hacer, pero no necesitamos decirle a la gente, conéctese. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios abunda en su corazón, todos los días necesitará escuchar de parte de Dios algo. Pues, es la palabra de Dios la que enseña, la que corrige. ¿Qué leyó la hermana Maritza ahorita? Toda la escritura, dice la palabra, que la escritura ¿qué? Enseña, corrige, instruye. ¿Sabe por qué tenemos gente mañosa en la iglesia? Porque la palabra de Dios escasea en sus vidas. ¿Por qué gente da tan mal testimonio? ¿Por qué hoy en día la gente a la que le predicamos dice que no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué? Por el mal testimonio. ¿Y por qué ese mal testimonio? Porque la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Somos los más irresponsables, somos las personas más malapagas y por eso la gente no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no abunda en nuestros corazones. Si la palabra de Dios abunda en la vida de las personas, nosotros no tendremos que, como pastores, decirle a la gente qué tiene que hacer. Al contrario, la gente le va a preguntar a usted, pastor, si yo hago esto, ¿es bendición? Porque la palabra de Dios siempre genera a las personas expectativa. Si no tenemos que estarle recordando a la gente. No tenemos que estar visitando a la gente para que no se desanime. Si la palabra de Dios abunda en el corazón de la persona nunca se va a desanimar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es su fortaleza. Porque esa persona no depende si el pastor va o no va.
Cuando la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, no estaremos tomando de aquí, de allí, de allá, y de este predicador, y de este predicador, y de este, a ver qué aprendo. Cuando la palabra de Dios abunde en tu corazón, tú no necesitas estar escuchando a 1, 2 y 3 y 4 predicadores, sino que vas a escuchar al predicador de predicadores, que es el Señor Jesucristo. Él te guiará toda la verdad. Amén. Amén, amén. Por hoy en día tenemos gente que coge de aquí, que coge de allá. Ay, me gustó en tal parte tal cosa. Ay, de allí me gustó tal cosa. Me gusta de allí donde yo estoy porque, o donde yo iba antes, porque allá yo me paraba en la cabeza y allá yo era un hombre, una mujer de Dios. Me gusta eso. Allí no me gusta porque es que allí me exigen esto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque la gente hoy asiste a la iglesia de acuerdo a la condición, a lo que les permitan. Si aquí permiten, si aquí esto, no, allá no vamos. Si vamos allí, son muy legalistas. Se tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No puede ser más importante lo que dice el pastor. Hermano, tranquila, no se preocupe. Tírese de cabeza, que no hay ningún problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sin su palabra usted está muerto. Y yo creo que aquí hemos formado a personas que han entendido que hay principios que son de bendición, y esos principios hay que practicarlos. Yo necesito preparar una predicación o preparar como en enlace una maratónica para que la gente siembre, para que la gente pacte porque el COVID-19 se vaya. No, cuando nosotros, la palabra de Dios nos está diciendo que no es solo por obras. Entonces es importante que entendamos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Enseña, corrige. No le extraña una persona que diga que es cristiana y vea cosas raras en esa persona, vea cosas de pronto de un mundano. No le extrañe eso. Si ve eso, no le critique. Si ve eso, no se desanime. Si ve eso en alguna persona que dice ser cristiana, ore por él. ¿Por qué? Porque en esa persona hay una ausencia de la palabra de Dios. Entonces no se le puede pedir fidelidad a una persona que la palabra de Dios escasea en él. No se le puede pedir a una persona que busque a Dios cuando su palabra escasea en su corazón. No se le puede pedir que viva en santidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ausente en su vida. Yo siempre repetiré. Yo siempre repetiré. Yo siempre voy a repetir lo mismo. D.L. Moody dijo: nadie puede. ¿Sí, Marisa, todo lo que se me ha pegado de usted? No falta ahora sino que tú llegues. Y ya quedó lindo. Decía D.L. Moody: nadie puede permanecer más de 24 horas en un pecado si va a la palabra de Dios. El que está en pecado es porque quiere. Porque si va a la palabra de Dios todos los días le va a martillar. Le va a estar hablando tal cosa, está siendo infiel en esto, esto no está bien, no permitas esto, no concibas esto. Ay, hermano, que para que no se pongan bravos, porque para que, hermano, no se desanime. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es que no, hay cosas que no son negociables. Si la palabra de Dios abunda en nuestras vidas, es la palabra de Dios la que enseña. ¿Qué hace la palabra de Dios? Corrige. Hay gente que nunca se va a corregir. Nunca. Casa de gloria, lo que se considera casa de gloria, hay gente que nunca se va a corregir. ¿Por qué? Porque van a querer vivir como, conforme a lo que ellos creen que está bien, y no se van a someter a la palabra. ¿Por qué? Porque van a decir eso es el legalismo. ¿Qué van a decir? Dios es bueno. Pero la palabra de Dios también dice que es fuego consumidor. Hace mucho tiempo ya no se habla de pecado, ya no se habla del temor de Jehová. Ahora simplemente es bendición
bendición. Quiere que su hijo cambie, no pague el precio, solo siempre. Quiere que su matrimonio cambie, no le dicen a las mujeres deje pelear y deje ser grosera, sino pacte. Siempre por él y siga siendo vulgar. Quiere que su condición cambie, siempre pacte, pero siga siendo grosero. No importa, aunque usted sea grosero, de que pacte la vida le va a cambiar. Porque ese es el evangelio que hoy en día se ha querido practicar, se ha querido enseñar. Pero como dijo mi pastor, ni estamos aquí ni estamos allá. Nosotros mantenemos un equilibrio. Dijo alguien, y en el altar y en pantalón, y lo publicó en un comentario delante de muchas personas. Eso es una imprudencia también. No critique, más bien ore para que los que se suben en pantalón yo les ponga en el corazón que se pongan vestido. Pero nosotros somos imprudentes en esas cosas. Cuando la palabra de Dios abunda en la vida de una persona, usted no necesita decirle qué tiene que hacer, no necesita estar animando. Ay, pastor, estoy sentido con usted porque no me han visitado. Hermano, se me fue, pero sí. Pero eso pasa. Porque usted escucha gente decir que está sentida porque la han olvidado, porque la tienen olvidada, porque no le llaman. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, estamos vivos. Su palabra nos corrige, su palabra nos enseña, su palabra nos instruye. ¿Quién le ha enseñado a usted qué es bueno y qué es malo? La palabra de Dios. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos hecho? ¿Cuántas cosas usted y yo hemos hecho que creíamos que estaba bien, y cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de que estaban mal? Dice, yo no lo sabía. Yo por lo menos yo no estoy de acuerdo con la cremación. Respeto, pero bíblicamente la palabra dice, en algún momento hay un pasaje en la palabra donde hace referencia a que la cremación para Dios es abominación. Sin embargo, respeto eso. O sea, ¿dónde nosotros aprendemos qué es bueno y qué es malo? En la palabra de Dios. Yo les puedo decir hoy que es bueno, que es una bendición tirarse de cabeza. ¿Lo dice la palabra? Yo puedo decir como me dijo un pastor: pastor, hay que tener cuidado con los adúlteros. ¿Por qué? Digo, mire, leas este librito. Porque hay países donde hay pastores que tienen 2 esposas. ¿Y usted qué opina? Yo le, la palabra nunca cambia. Esté donde esté. Pero él dijo eso. O sea, no entender de que los pastores o los hombres pueden tener 2 mujeres. Eso lo dice la palabra. Honrosos sean todo, el matrimonio y el lecho sin mancilla. A los fornicarios y los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra? Corrige, instruye. ¿Qué es la palabra de Dios? Es luz. ¿Qué es la palabra de Dios? Luz. O sea que si usted está en luz, no hay tinieblas. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Hermana Dayana. Hermano Keiner. Keiner Balbuena Hernández. ¿Qué dice el Salmo 119, 9? El Salmo 119, 105, ¿qué dice? ¿A quién le puse a leer ese pasaje? 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Luz. Es una lámpara.
Es una lámpara. Dijeron los muchachos. ¿Qué es la palabra de Dios? La lámpara es una lumbrera. O sea que el que apunte la palabra de Dios no está en qué, en oscuridad. Dice el libro de Efesios: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Están en qué? En oscuridad, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es la vida en Dios? Es una vida de bendición. ¿Qué es la vida en Dios? Es una vida de paz y de gozo interno. ¿Qué es la vida en Dios? Es una vida de cambio. Esa es la vida en Dios. Y si usted está en la palabra, si usted abunda en la palabra de Dios, disfrutará de la vida de Dios, del gozo, de la bendición, de la paz. Entonces, mire lo que el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hace la palabra de Dios? Da vida. ¿Qué hace la palabra de Dios? Enseña. ¿Qué hace la palabra de Dios? Corrige. ¿Qué hace la palabra de Dios? Instruye. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos? Leerle la palabra, declararle la palabra. No le digan es necio, tonto, estúpido, porque es así, chino este. ¿Por qué? Declárele la palabra. La palabra hará su efecto en su tiempo. Amén. Y en la palabra de Dios, luz. O sea que el que está en la palabra de Dios no está en tinieblas. ¿Qué es la palabra de Dios según Salmo 119:9? ¿Qué hace la palabra de Dios? A ver rápidamente, hermano Keiner. Sí, señor. ¿Por qué limpiará el pobre su camino? ¿Qué dice ahí? ¿Sigo? Sí. Con guardar tu palabra. Keiner, míreme. Míreme. Le voy a preguntar en esta mañana. Y a los que están allá les voy a preguntar. ¿Hay cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan? Le pregunto nuevamente, les pregunto a todos. ¿Creen ustedes que en sus vidas y en mi vida hay cosas que aún a Dios no le agradan? Amén. ¿Qué opina usted, Keiner? ¿Sí? ¿Cómo podemos cambiar esas cosas que a Dios no le agradan? ¿Con qué? ¿Qué dice ahí? ¿Sí? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra. O sea que la palabra de Dios, el comer, por decir así, la palabra de Dios, el escudriñar las escrituras, ¿a qué nos lleva? A que lo que a Dios no le agrada en mi vida se ha cambiado. Ese es el poder de la palabra, que lo que yo no puedo cambiar, lo cambia la palabra. ¿Qué es lo que usted no puede cambiar en sus hijos? La palabra lo va a cambiar. ¿Qué no ha podido cambiar en su esposo? La palabra lo va a cambiar. Si quiere un esposo jugar, la palabra lo va a cambiar. Amén. Amén. Si quiere una esposa cariñosa jugar, la palabra la va a cambiar. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Amén. Si quiere un esposo detallista, ¿quién lo va a cambiar? La palabra de Dios. Si tiene un esposo mentiroso, ¿quién lo va a cambiar? La palabra de Dios. Si tienes un esposo tacaño, ¿quién lo va a cambiar? La palabra de Dios. No la va a sacar por el asadero y le va a dar la vuelta y, ay, qué rico huele, ¿de verdad le gustó? Si te camine, pasamos otra vez. No, sino que la va a llevar, ahorita no podemos entrar. Es la palabra de Dios la que cambia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Por qué los jóvenes quizás tienen problemas de pornografía, de inmoralidad, de masturbación? ¿Por qué? Por la ausencia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Limpia eso. ¿Qué necesitamos? Que nuestros hijos practiquen más la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Tener devocionales en nuestra casa, donde todos los días se lea la palabra de Dios. Porque aunque usted no crea lo que lee, cuando el muchacho se acuesta, cuando usted se acuesta, lo que usted y yo leemos de la palabra de Dios, eso queda trabajando, eso queda ahí en el subconsciente, ahí caminando. La palabra de Dios. Uy, anoche tuve un sueño tan feo, horrible.
unos pensamientos horribles. No, ni pague una cochinada. ¿Qué es lo que le está haciendo falta? La palabra de Dios. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros nos acostamos con la impresión de la película que vemos. Y ese sueño no boleando bala por toda la... Ese es el gran problema. ¿Qué hace la palabra? Nos limpia. Es la palabra de Dios luz. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos limpia? Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la fe. ¿Y qué dice Juan 17:17? Y la pastora Yané 15 de Juan. Juan 15. Sí, señora, el 3 al 5. ¿Qué dice Yurani? Juan 17:17. Santificados en tu verdad, tu palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos santifica. Amén, amén. ¿Qué dice hermana Yané? Se acabó la música aquí, hermana Yané. Juan 3:5 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, como el pan, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino pertenece en la vid. Permanece en la vid, no puedo leer que permanece en la vid. A mí no me preocupe que usted es mi esposa. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mire lo que dice. Sí, bueno, te miento. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí Nada podéis hacer. ¿Qué hace la palabra? Nos lleva a dar ¿qué? Fruto. Pero mire lo que está diciendo el Señor. Ya vosotros, que el Señor estaba diciendo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpiados. ¿Por qué? Ya vosotros estáis limpiados. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que limpia? La palabra de Dios. Haga en cuenta que la palabra es el cloro que usted le aplica a la ropa. ¿Qué es la palabra de Dios? Hermano, mire, donde cae cloro, donde caiga, ¿qué hace? Y una vez blanquea. Dígame a mí que tengo una camisa evidencia. Debería traerle otra. ¿Qué hace el cloro? Donde cae, blanquea. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es como ese cloro, que donde cae, empieza a blanquear. Amén, amén. Si no, pregúntele al hermano Alberto. La palabra de Dios lo está blanqueando, ¿no? Con amor, hermano Alberto, con amor. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermano? De verdad, donde caiga la palabra de Dios, limpia. Porque hay cosas que en nuestra vida no hemos podido quitar, porque no hemos soltado la palabra de Dios. Empiece a practicar la palabra de Dios. Empecemos a escudriñar la palabra de Dios y a dar cuenta que su vida va a ser limpiada, cambiada, transformada por la palabra de Dios. Empiece a leer las escrituras en su casa y su familia va a cambiar. Empiece a compartir la palabra con sus hijos y se va a dar cuenta de cómo la palabra va a producir efectos en sus hijos. Mira, a mí la palabra produjo tantos efectos que aun cuando estaba borracho, a mí la palabra me daba vueltas en la cabeza. Y no podía evitar cuando estaba tomado recordar que en algún momento tenía que buscar a Dios. Cuando estaba drogado, aunque me pudiera olvidar de todo, de algo que no me podía olvidar de la palabra de Dios. Era algo que me daba vueltas ahí en la cabeza y me daba vueltas y me daba vueltas, porque la palabra es eso, usted la suelta y esa palabra cumple el propósito porque ella es eficaz. Usted ve que sus hijos cada vez son más rebeldes. Usted ve que cada vez su esposo como que es difícil de cambiar. Usted ve que las circunstancias cada vez son peores, pero usted no se da cuenta de lo que sucede en el mundo espiritual.
espiritual cuando usted declara una palabra, cuando usted lee la palabra, cuando usted comparte la palabra con sus hijos. Pase lo que pase, esa palabra hará el efecto necesario. Eso es como una gotera que cae, tan dele. Y al principio no se ve, pero al pasar de los años usted se va a dar cuenta que esa gotera hizo hueco. Es lo mismo la palabra de Dios. Aunque usted vea que pareciera ser que no pasa nada, esa palabra está ahí martillando, dele, hasta que llegará el momento en que esa palabra cumplirá el propósito en su hijo, en su hija y en su familia. Estamos, hermano, estamos en problemas, estamos muertos, es porque queremos, porque tenemos la palabra de Dios. No puede pasarnos lo mismo que le estaba pasando a Elí. Usted y yo tenemos que despertar, y en medio de esta situación, aunque el mundo en este momento no tenga una salida ni una solución a lo que está pasando, usted y yo tenemos la palabra de Dios, y eso es suficiente. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios es sabiduría, conocimiento. Proverbios 2:6. Hermano David, Proverbios 2:6. Léalo, por favor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Léalo nuevamente, por favor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quiere hijos inteligentes? ¿Cuántos quieren hijos inteligentes? Háganle leer la palabra. Háganle a sus hijos leer la palabra. Porque ¿de dónde viene la sabiduría y el conocimiento? De la palabra de Dios. Haga que sus hijos lean la palabra de Dios, que todos los días se lean un capítulo. Léase usted todos los días un pasaje de la palabra de Dios y se va a dar cuenta cómo va a recibir sabiduría, conocimiento, revelación. Y cualquiera que le diga cualquier cosa, usted no la va a creer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios usted ya le ha enseñado, lo ha formado, lo ha capacitado. Pero cuando usted no tiene conocimiento de la palabra, viene un testigo de Jehová y fácilmente dice: ay, si estuviera el pastor acá. O lo llaman a uno: pastor, imagínense que me preguntaron tal y tal cosa. Y me dijeron, pastor, que el infierno no existía. Y yo le dije, pues que sí, que claro, pero y que el cielo sí. Ah, no, que el cielo es aquí en la tierra, pastor. Dije bien. Cuando usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, fácilmente una persona lo confunde. Pero cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, la gente le dice: no, demuéstremelo por la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Entonces la palabra de Dios es ¿qué? Es sabiduría. ¿Qué es la palabra de Dios también? Libertad. Diga conmigo: libertad. Libertad. ¿Qué dice San Juan 8:31 al 32? Daniela Delgado. Juan 8:31 al 32. Hermana Marina, Hebreos 1:3. Hermana Marina, Hebreos 1:3. Pipe, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Kevin, ¿dónde va? Salmos 33:6. Salmos 33:6. Pipe, Romanos 10:17. ¿A quién le di Hebreos 1:3? A la hermana Marina, ¿cierto? Sí, pero no lo encontramos. No lo encuentra, ahí está, hermana, búsquelo bien. ¿Quién tiene Juan 8:31 al 32? ¿A quién se lo dio, hermana Daniela? Rápidamente, léalo fuerte y alta voz. Sí, señora. Digo, es que no fue 8:31, ¿cierto? Sí, señora, 8:31 y 32. 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Le pregunto a usted, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Kenia? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Conoceréis la verdad, ¿y qué?
y la verdad que los hará libres. Miren, no importa lo que estemos pasando, no importa que estemos encerrados, pero la palabra que nos hace libre. ¿Qué la trae la palabra? Libertad. Usted no se va a angustiar aunque tenga ahí en las narices la enfermedad. Usted no se va a angustiar aunque tenga en las narices la COVID-19. Lo va a saludar y a Dios le bendiga. Porque es que la palabra usted lo hace libre. Porque por la palabra usted tiene el poder, la autoridad, porque la palabra te cubre. La palabra de Dios también es un escudo. Diga conmigo, la palabra de Dios es un escudo. Entonces usted va a decir, lo que me digan me respalda. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Un escudo. Siguiente cita bíblica, ¿quién se la di? Hebreos 1:3. ¿Se apareció, hermana? Sí, Señor. ¿Qué dice? A ver. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Dios, diga conmigo, apoyo. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es apoyo, es soporte. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice ahí? Que con la palabra que soportó todas las cosas. O sea, ¿por qué el sol no se cae? Por la palabra de Dios. ¿Por qué las estrellas no se caen? Por la palabra. Es la palabra de Dios la que sostiene las estrellas. Es la palabra de Dios la que sostiene el universo. Es la palabra de Dios la que sostiene la tierra. Y es la palabra de Dios la que sostendrá tu familia en medio de esta crisis. Es la palabra de Dios la que sostendrá tu casa. Es la palabra de Dios la que sostendrá tu matrimonio. Es la palabra de Dios la que sostendrá nuestros hijos. Es la palabra de Dios, aunque el gobierno y quizás otros quieran, hermano, destruir o quizás atacar la iglesia, será la palabra de Dios la que sostenga la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es la palabra de Dios. Si sustentó los cielos, si sustentó la luna y las estrellas, no nos va a sustentar a nosotros. Siguiente cita bíblica, Salmos 33:6. Romanos 10:17. Creo que a alguien le dije. A ver, Pipe, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué trae la palabra según ese pasaje? ¿Qué nos da la palabra según ese pasaje? Fe. Muy bien, Yurani, ¿nos da qué? Fe. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos da fe. La palabra de Dios da, fortalece. La palabra de Dios es como un energizante que fortalece nuestra fe. Si usted no lee la palabra de Dios, no va a haber fe en su vida. Porque cuando usted ve que Dios hizo estos y estos milagros, cuando usted ve que el Señor le sanó a un hombre que tenía la mano seca, entonces ¿qué hace esa palabra? Lo fortalece usted también. Si el Señor a este le secó la otra mano, si el Señor a este que tenía la mano seca se la restauró, pues con mayor razón a mí también. Eso hace la palabra de Dios, fortalece nuestra fe. ¿Quién tiene Salmos 33:6? Sí. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén, bendito Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Diga conmigo, crea. ¿Qué hace la palabra de Dios? Crea. Entonces, suelte palabra de bendición en sus hijos para que esa palabra que cree. ¿Qué quiere que el Señor, qué quiere usted, qué es lo que no ve en este momento que desea que Dios haga en su vida? ¿Qué es lo que en este momento está viendo imposible? ¿Qué es lo que tanto anhela? ¿Qué es lo que tanto desea? Suelte la palabra de Dios y ella va a empezar a crear. Quizás lo que ahorita desea es un simple sueño, pero suelte la palabra de Dios y esa palabra se encargará de ¿qué?
de crear. ¿Qué hace la palabra de Dios? Crea. Creó los cielos, creó los ejércitos. ¿Qué más puede hacer con nosotros? Crear todo lo que nosotros nos imaginemos, creamos, que queramos, deseemos. La palabra de Dios crea. ¿Quiere un matrimonio de bendición? Declare la palabra de Dios y ella va a empezar a crear eso. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Gozo y alegría. Jeremías 15:16. ¿Es que? Gozo y alegría. Si una persona está triste, si una persona está amargada, ¿por qué es? Mi hermana Blanca, si una persona está triste, amargada y es cascarrabias, ¿por qué es? Porque no tiene la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Qué hace la palabra de Dios? Mami, ¿qué hace la palabra de Dios? Cambia. Miren, abuela, ¿cuántos años tiene? 87. Y todavía como Amparo Grisales, ¿cierto? Se vista. 87 años, abuela. ¿Quién la ha mantenido viva? Dios y su palabra. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué? Mire, la gente no cree que quizás veo otras personas como nosotros y uno dice, Dios mío, nosotros nos hemos mantenido, nos hemos conservado. Porque la palabra de Dios, hermano, da gozo, alegría. Ya no vivimos amargados, ahora estamos contentos, felices. Pasamos necesidades, pero nos gozamos. Porque ya no hay que comer. Nos gozamos en medio de las dificultades. Porque es que la palabra, no hay nada que nos robe el gozo. Otra vez pasta. Digo a mi aquí hay hoy pasta, mañana pasta, al desayuno pasta, pasado mañana pasta, calentado pasta. Nos gozamos. Que es la palabra de Dios, gozo y alegría. Y por último, diga conmigo, la palabra de Dios trae crecimiento. Primera de Pedro 2 al 3, pastora, por favor. No, hermano Alberto, que se me escapó. Con Paola. Ya se me, pero el hermano Alberto. Hermano, no me regañe. Primera de Pedro 2 al 3. Primera de Pedro 2 al 3. Estamos hablando del poder de la palabra, ¿amén? Pero ¿cuál es el tema? Sin su palabra, ¿qué? ¿Estás qué? Muerto. Sí, por favor. Y desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella creáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. ¿Y desear como niños qué? La primera parte. Y desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Qué hace la palabra de Dios? Da crecimiento. Es la leche materna y los primeros meses la que nutre al bebé. Cuando eso falta, tienen que cambiarla por otra que tenga los mismos nutrientes que tiene la leche materna. Entonces dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para crecer. ¿Qué nos da la palabra de Dios? Crecimiento. Entonces usted ve a la gente inestable, ¿por qué? Porque hay ausencia de la palabra de Dios. Usted encontrará gente rebelde, ¿por qué? Porque la palabra de Dios escasea en ellos. Usted encontrará gente inmadura, ¿por qué? Porque la palabra de Dios escasea en sus vidas. Usted encontrará personas que conocen ya como 15 iglesias, ¿por qué? Porque la palabra de Dios escasea en su vida. Porque tiene un problema aquí, se va para allí, tiene uno allí, se va para allí. Pero el que abunde la palabra de Dios sabe que Dios lo llamó a ¿qué? A dar fruto y a que permanezca. Y aunque hayan problemas, no hay iglesias perfectas. La única iglesia perfecta es el cielo. Una vez me dijo, hermana, me voy de esta iglesia. ¿Y para dónde se va? Voy por una iglesia buena, voy por una iglesia perfecta. Ay, hermana, se va a morir. Se puso brava.
Ay, ¿qué me está diciendo, Padre? Sí, porque es que la única iglesia perfecta está en el cielo. Aquí hay estas cosas, pero entonces en la otra iglesia van a ver estas cosas que no hay aquí. Entonces, ¿quién nos lleva la palabra a crecer? Cuando uno crece en la palabra de Dios, no necesitan estarlo animando. Usted mismo se anima. Cuando hay palabra de Dios, usted no necesita estar insistiendo que venga. Usted viene. ¿Por qué? Porque ha crecido, porque ha sido formada la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios abunda en usted, usted crece en oración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios abunda en usted, porque la palabra lo ha hecho crecer. Usted no necesita decirle que ore. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha llevado a crecer a ese nivel de oración. Usted necesita decirle que haga esto, que cumpla, que sea responsable. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios lo lleva a crecer. La palabra de Dios da crecimiento. Sin embargo, habrán algunos que aún, aunque son viejos, son como niños. Toca tratarlos como niños. El bebé, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, niña? Qué bueno. ¿Le colocamos qué? ¿Le colocamos bolaña? Para tenerlo contento. Entonces quiero que se pongan bien esta mañana y le diga a sus hermanos en esta mañana, le diga a su familia que está ahí, le diga en esta mañana: si la palabra de Dios escasea en nuestras vidas, estamos muertos. Una crisis no nos puede destruir. Un virus no nos va a matar mientras la palabra de Dios abunde en nuestras vidas. Ninguna dificultad nos va a destruir mientras la palabra de Dios abunde en nuestras vidas. Un hijo no nos va a quedar grande. El esposo no nos va a quedar grande. Esa enfermedad no nos va a quedar grande ni la palabra de Dios abunde. Si no, díganme a mí, la esposa no me quedó grande porque el Señor me la cambió. Amén, amén, amén. Y yo no le quedé grande a ella porque el Señor también me cambió. Amén. Vamos a orar en esta mañana, porque creo que la palabra de Dios ha sido clara. Y si la palabra de Dios está en usted no está muerto. Si la palabra de Dios le dio vida a unos huesos secos, ¿cuánto más hará con nosotros? Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, por lo que hasta aquí fue compartido. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor amado, por hoy habernos permitido estar en este lugar. Oro, Señor amado, por Judy Vargas y su familia, su hogar, Dios de los cielos. Padre, en este día toda angustia, toda tristeza se va. Escúchame bien, Judy, dice el Señor: mientras mi palabra abunde en tu corazón, ni tristeza ni angustia habrá en tu vida. Angustia, ¿por qué? Por las dificultades. Angustia, ¿por qué? Dice el Señor. Por la crisis. Angustia, ¿por qué? Por la situación, dice el Señor. Mientras mi palabra abunde en tu corazón, habrá tranquilidad, habrá gozo en tu vida. Padre, yo declaro gozo, declaro alegría, declaro restauración, declaro cielos abiertos sobre el hogar de Judy y toda su familia. Padre, declaro, Señor amado, que las puertas se abren para Lady Jiménez, Padre de la gloria. Puertas se abren, Dios de los cielos. Señor, tenemos tu palabra, Padre de la gloria. Y aunque una puerta se cierre, Padre de la gloria, tú vas a abrir otra, Padre bendito. Y declaramos, Señor, en este día que todo lo que suceda para nosotros obrará para bien. En este día oro por sanidad, Dios de los cielos. Padre, declaro, Señor amado, sanidad en este día. Todo dolor de cabeza, todo lo que no sea tuyo se va. Padre, gracias, Dios de los cielos, por la economía de este barrio y de este municipio. Declaramos cielos abiertos, bendecimos al señor alcalde. Sé que tú lo vas a guiar, lo vas a iluminar, Padre de la gloria. Sé que tú le vas a dirigir, Dios del cielo. Sé que tú vas a quitar en él toda inestabilidad, Padre de la gloria. Señor, quizás haya presiones de otros lugares, Dios del cielo. Te pido, bendito Dios, que tú
lo guardes, lo ayudes y lo saques adelante. Oro por nuestro presidente, Padre de la Gloria, para que tenga carácter frente a las dificultades, Dios. Oro por la señora alcaldesa, Padre de la Gloria, Señor, para que, bendito Dios, más que pensar, Dios de los cielos, en ella, quizá también piense en el pueblo, Dios. Señor, tú la vas a dirigir. Oro por el gobierno de esta situación. Padre, oro, Padre de la Gloria, para que toda mentira y todo engaño que le han querido hacer creer a los hombres, Dios de los cielos, se caiga, bendito Dios. Padre, yo declaro, Dios, declaramos en esta mañana que el efecto de aquella pandemia, Señor amado, como los médicos y algunos han declarado, declaramos, Señor, que ese efecto nefasto, Dios de los cielos, y de muerte y desolación que han declarado, no tendrá tal poder, Padre de la Gloria, sino que será insignificante delante de la palabra tuya, Dios. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre de la Gloria. Oramos por cada persona que en esta mañana se conectó y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, en esta mañana oramos por las finanzas de tu pueblo. Oramos por la economía. Bendecimos cada hogar, cada familia, Padre de la Gloria. Bendecimos, Señor amado, su fidelidad, amado Dios. Bendecimos, Señor, sus finanzas. Y declaramos cielos abiertos sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Padre, gracias, Dios. Hoy reprendemos al devorador y lo declaramos inoperante. Gracias, mi precioso Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Alejandra Padilla, que yo sé que me está viendo, quiero decirte hoy de parte de Dios que Él honra a los que te honran. Dice el Señor en este día: por cuanto me eres fiel, yo te voy a honrar y haré diferencia, dice el Señor, en el lugar donde tú estás, con el que me es fiel y con el que no. A ti te voy a bendecir, dice el Señor, y te pondré en alto, porque no has tenido temor para predicar mi palabra. Gracias, precioso Señor. A toda la iglesia en esta mañana, Dios les bendiga. A todos mis hermanos, bendiciones. A todos, que el Señor les siga bendiciendo. A todos los que en esta mañana se conectaron, muchas gracias. A todos los que nos acompañaron, muchas bendiciones. Espero que esta palabra haya sido de bendición en su vida. No se olvide, si la palabra de Dios está ausente en su vida, usted está muerto. Pero si la palabra de Dios está presente en su vida y desde hoy lo va a empezar a practicar, le aseguro que es más que vencedor. No habrá problema, no habrá enfermedad, no habrá crisis, no habrá circunstancia que se pueda mantener en pie delante de una palabra que usted declare en su casa, en su vida y en su matrimonio. A todos en esta mañana, Dios les bendiga. Yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que esta enfermedad, que este COVID-19 no tiene tal poder que han declarado, porque más poderoso es el Dios de los cielos. En este día yo declaro que no habrá nada que impida que nuestras iglesias sean abiertas, que su vida sea bendecida y que usted sea sano. Dios les bendiga a todos. Ya usted está sano por la palabra. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Nos vemos una vez más el miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones. ¿Ya se hizo? Gracias.
Ahí sí me apretan el viento de como